Dan Machi. El último piso. Capítulo 4. Game Over. Hola a todos, soy Kazufix, trayéndoles el capítulo final de este fic. Ya sé que es corto, pero no pensaba hacerlo muy largo a comparación de otros. Este fic se originó a partir de una idea con dos espíritus que pronto verán y dije, uno de mis personajes favoritos de los Audio Undertale es Storyship Chara, así que, ¿por qué no hacer un crossover? Y lo hice. El resultado me encantó, e incluyo yo, la creadora, quedé emocionada ante la continuación de la historia a pesar de saber el final. Bueno. Ya me fui mucho de mis casillas, así que, música, videojuegos, anime, manga, personajes, referencias etc. no son de mi autoría, todos los derechos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es el fic. Sin nada más que decir, comencemos. En la superficie, el cielo sobre Horario se había teñido de un color amatista antinatural. No era el atardecer, sino el reflejo de la magia de los dioses que, por orden de Urano, habían proyectado el descenso de la familia Loki, Freya, Hestia, Ganesa y otras familias hacia el último piso. Saber que el dragón negro solo era el tercer monstruo más fuerte impactó a todos en Horario, ya que el monstruo humanoide del penúltimo piso demostró ser una existencia incluso más desafiante. Su pelaje era suave, liso y al ver cómo los ataques físicos no producían el mínimo efecto, la magia de fuego era inútil, como si la propia naturaleza del monstruo hiciera que no tuviera efecto alguno. En las calles de Horario los ciudadanos y aventureros se reunieron mirando la masacre unilateral, estaban horrorizados al ver la muerte de Finn el Valiente y Loki estaba llorando al ver cómo sus pretendientes estaban sufriendo de tal manera. Freya miraba la escena con vino y algo de sangre divina derramándose al piso al haber destrozado su copa entre sus dedos. Al mirar el alma de ese humano, no, se reprendió internamente por ese pensamiento. Eso no era humano, ni monstruo, ni espíritu, ni nada que haya visto antes. Con sus ojos, era como una amalgama de varias almas que trataban de despegarse, pero un líquido rojo oscuro casi negro las mantenía completamente en una sola sin darles la más mínima oportunidad de descanso. Eso le daba un asco incomparable, ni siquiera al ver al descendiente de Dédalo sintió esto, incluso que atrevía a pensar que su alma era cientos de veces mejor para coleccionar que aquella cosa. Sintió un enojo desde lo profundo de su ser queriendo destrozar a esa cosa por lo que le hacía a Bel, pero solo podía apretar los puños. Hestia que las acompañaba junto con Hefestos no estaba mejor que Loki y Freya en esos momentos. Estaba horrorizada y llorando al ver las escenas y escuchar la conversación que transcurrió en ese lugar. No podía creer que un niño hiciera tal atrocidad contra los monstruos. Los dioses que desde hace milenios se preguntaban qué les había pasado y ahora lo comprendían, no eran los mismos que el mundo había creado, eran solo cáscaras que alguien hizo parecidos a ellos por venganza debido a la estupidez y diversión de un infante. Estaban inquietos al ver cómo eso que se hacía llamar Chara les contaba la verdad sobre las almas a los aventureros, una verdad que miles de ciudadanos observaban y escuchaban, una que ellos, los dioses, trataron de enterrar para siempre por cómo eso arruinaría su juego. En el último piso, el aire no solo era pesado por la sangre, era denso por la presencia de un ser que no pertenecía a ese tiempo, que no debió de haber existido y sobre todo, que no debió de ser provocado. Chara era un vestigio de una era anterior a la llegada de los dioses, un ser que había visto el nacimiento y la caída de civilizaciones a través de los monstruos y sus espías mientras esperaba en la oscuridad la llegada de personas que deseaban la gloria de matarlo, pero que él utilizaría para revelar todo, liberarse de sus cadenas a ese calabozo y acabar con ellos. No lo podría hacer con todos debido a que algunos todavía estaban arriba, pero con la muerte de la mayoría ellos no bajarían y él podría hacer lo que siempre deseó. Vete Loga rugió, un sonido cargado de desesperación y odio. Sus botas de metal, Frostbeard, brillaron con una intensidad plateada mientras lanzaba una patada descendente hacia Chara. Sin embargo, el humano ni siquiera parpadeó. Con un movimiento casi perezoso de su mano enguantada, interceptó el ataque. El choque no produjo un sonido de impacto, sino un crujido seco. El metal forjado por la mismísima Hefestos no pudo resistirse a Chara y no se convirtió más que en chatarra. Vete sintió como el hueso de su pie crujía y trató de patear a Chara una vez más para que soltara su pie. Pero este ataque, al igual que el anterior, no tuvo efecto bajo la presión de las dos manos de Chara. Sus pies estaban a punto de romperse, hasta que se escuchó el sonido del viento y la fricción del aire, ice envuelta en
Su magia tempestad ya no era verde, sino de un negro profundo y sus ojos no mostraban nada, solo un vacío inquietante. Por el otro lado estaba Tione, movida por la ira en un estado de berserker. Chara no prestó atención al movimiento de Tione, solo miró directamente a los ojos de Ice, recordándole a sus ojos y al mismo tiempo a los ojos muertos que poseía ese mocoso cuando llegaba siempre al último corredor. Después se le ocurrió una idea retorcida, pero divertida. En vez de soltar a Bete, saltó hacia atrás poniendo a Bete en la posición exacta de los ataques de Ice y Tione. Las dos, incluso estando en sus estados de furia, pudieron identificar que la persona adelante ya no era al que atacaban y a la fuerza desviaron sus ataques. Tione causó grietas por todo el piso haciendo retumbar el lugar, mientras que Ice desvió su ataque hacia arriba lo más que pudo, pero las ráfagas de viento concentradas y afiladas todavía produjeron un daño significativo en uno de los costados de Bete, quien apretó los dientes dejándolos expuestos mirando hacia Chara, que solo sonreía, divertido ante lo acontecido. ¿Nivel 9? Nivel 10. Chara soltó una risa que sonó como vidrio roto. He visto almas mucho más brillantes que las suyas extinguirse en este corredor por menos que esto. Ustedes llaman a esto aventura, para mí son patéticos. Ice Wallenstein, con los ojos inyectados en sangre por los compañeros caídos, los insultos, las burlas y el desprecio con el que miraba y hablaba de los muertos, no pudo soportar más aquellos insultos y activó su magia Ariel a su máxima potencia una vez más. El viento rugió, envolviendo su espada Dasper en un torbellino. Bete se levantó ignorando el dolor y comenzó a cantar su magia a Ati. No tenía otra opción. Sabía que incluso activándola o dejándose consumir totalmente por ellas al no tener resistencia al fuego no podría ganarle a este monstruo, pero al menos sabía que les ganaría algo de tiempo. Al terminar se lanzó hacia adelante. Yendo hacia un punto ciego en donde no estuviera de Ice ni Tione, Chara simplemente dio un paso lateral para esquivar a Ice. Dio un leve salto haciendo que la alabarda de Tione pasara justo debajo de sus pies y aprovechando ese hecho se impulsó hacia arriba provocando una onda de choque cuando la alabarda chocó contra el piso, en el proceso frenando a Bete en seco y Chara saliera sin ningún rasguño. Su percepción del entorno era tan absoluta que parecía que ellos se movían en cámara lenta. En algún punto Chara logró acercarse a Ice, quien provocó ráfagas de aire afiladas que no surtieron efecto en él debido a que se cubrió con una capa de determinación haciendo una armadura de cuerpo completo, protegiéndolo de cualquier daño. Tu mirada, susurró Chara al oído de Ice mientras ella pasaba de largo. Es igual de fría que la del niño que mató a mi hermano. Me das náuseas. Con un movimiento fluido, Chara invocó un cuchillo rojo que brillaba con una luz carmesí oscura. No lo lanzó, simplemente hizo un corte horizontal en el aire. Una onda expansiva de odio puro golpeó a Ice en la espalda, arrojándola contra uno de los pilares gigantes con tal fuerza que se hizo añicos. A través de las pantallas de luz en la superficie, la diosa Loki cayó de rodillas. Freya apretaba los puños goteado todavía sangre al ver que Otar seguía atrapado con las enredaderas que parecían ser infinitas. Los dioses comprendieron en ese momento que la mazmorra no era un campo de pruebas creado por el mundo, era una prisión y un útero de pesadillas gobernado por un carcelero que odia al mismo mundo con cada fibra de su ser y por ese mismo motivo fue encarcelado, porque por él después de destrozar todo, destruiría el propio mundo, lo cual parecía que iba a conseguir al enviar a los mejores aventureros de esta era a ese último piso, en donde él personalmente podía consumir sus almas, algo que Freya notó que estaba haciendo constantemente en el transcurso del combate mediante su visión. Riverial Hosalf intentó desesperadamente ganar tiempo. Sus labios se movían a una velocidad vertiginosa, entonando su cántico más poderoso, Relavatin. El calor comenzó a aumentar en el corredor, pero antes de que pudiera liberar las llamas, sintió algo frío en su garganta. Chara estaba allí. No había corrido, simplemente había tomado un atajo, como él lo llamó después al oído de Riveria antes de cortar su garganta y tomar su alma. En su mente repasaba el conteo de almas que había adquirido y el hecho de que las más resaltantes eran las de ese Palum y Elfa. Belcranel, el héroe que todos esperaban que cambiara el destino, estaba paralizado. Veía a Guyene, las senos que tanto había protegido, herida y sangrando contra una pared tras ser lanzada como un juguete por Chara. Veía a sus amigos caer uno a uno.
Basta, gritó Bao, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras cargaba su firebolt. Sus lágrimas eran de tristeza, pero también de una cruda ira que se asentaba profundamente en su pecho y recorría todo su ser. En lo profundo de su mente se preguntaba si este era el sentimiento que Chara había sentido por milenios y supo que era doloroso, al punto de que comenzaba a ver rojo y solo quería que Chara muriera. Nunca había sentido tanta ira, impotencia e incluso odio hacia alguien, pero ahora lo entendía. Era desagradable para él esos sentimientos, pero al mismo tiempo satisfactorio, una dualidad que solo podía explicar de esa forma, porque de resto para él era imposible. Chara se giró hacia él. Por un momento, la expresión de odio se suavizó en una mueca de lástima absoluta al ver todas las emociones que sintió y todavía siente reflejada en los ojos y las lágrimas de ese aventurero. Chara caminó hacia Bao, ignorando las flechas que Lily disparaba desesperadamente desde las sombras, las cuales se desintegraban antes de tocar su capa verde. Con una voz totalmente neutra y haciendo desaparecer el odio de su rostro habló. Pequeño conejo. He vivido más inviernos de los que tus dioses pueden contar en este mundo mortal. He sentido el peso de esas emociones que experimentas ahora mismo en mi pecho durante milenios. Solo hay una deuda que nunca podrá ser pagada, porque el culpable ya está muerto. Chara levantó su mano y, de repente, el suelo del último piso comenzó a brillar. Ya me cansé de jugar con ustedes, así que, solo mueran. En un estallido de luz roja el piso explotó haciendo que incluso el primer piso de la mazmorra temblara y al despejarse el humo solo estaba Chara, como si nunca nadie hubiera estado allá antes. Solo la destrucción de los alrededores demostraban que alguna vez hubo personas que lucharon contra él. Todas las personas en horario colapsaron en el piso, no pudiendo creer que sus héroes hubieran muerto de esa forma y antes de que alguien pudiera hacer un movimiento vieron como unas cadenas multicolores ataban el cuello, cintura, muñecas y tobillos de Chara, pero algo que todos notaron era el ruido de metal crujiendo y al final con horror vieron como todas las cadenas que ataban a Chara se rompían. La restricción que impuso el propio mundo sobre Chara se rompió y notaron cómo reía con una risa del mismo infierno. Después de esa risa solo pudieron ver cómo quedaba atrás la imagen residual de Chara y todos entraron en pánico, tanto los dioses como los ciudadanos salieron corriendo. Los dioses eran escoltados por miembros de sus familias que los protegían de ser pisoteados, pero los ciudadanos no corrían con la misma suerte cayendo y siendo pisoteados por los demás. Las madres trataban desesperadamente de proteger a sus hijos cuando caían y comenzaban a correr sobre ellos, pero de repente todo el mundo se congeló al sentir una intención asesina que ni el mismísimo Hades podía replicar. Era como sentir que sus cuerpos ya estaban muertos y sin embargo algunas personas cayeron directamente muertas ante tal intención de matar. Los más afectados fueron los ancianos, las personas tiradas en el piso, ya casi inconscientes o al borde de la muerte por el dolor y las fracturas producidas y los niños, que no podían parar de llorar. Chara saliendo del laberinto solo miró al cielo y dijo con una voz que escucharon todos, hace siglos que no veo la luz del sol y el cielo, a ellos les hubiera encantado esto, pero es una pena, porque nunca lo hicieron. Terminó con una voz más oscura de la que utilizaba para hablar con los aventureros en el último piso, esas palabras solo dejaron un silencio muerto, no se escuchaba el viento, ni los pájaros. Era como si el mundo se hubiera paralizado en aquella escena y al segundo siguiente él. Suelo se volvió rojo, cuando todos los ciudadanos y dioses querían reaccionar, ya era muy tarde y todos desaparecieron en un destello. Por su parte los dioses fueron envueltos en pilares de luz que se pudo presenciar durante varios kilómetros, siendo que sin que desaparecieran como usualmente lo hacían un espeso líquido negro los consumió sin dejar rastros. Mientras tanto en el reino divino los dioses que presenciaron la escena se horrorizaron al ver la muerte definitiva de todos los dioses de horario y antes de poder incluso hacer algo Chara se movió en dirección del puerto. Cercano a Horario que sufrió el mismo destino, así siguió Chara por donde cruzara, no importaban si solo era una persona, un grupo pequeño o aldeas, por donde cruzara todo terminaba convirtiéndose en nada absoluta, llegando al lugar sagrado de los elfos, al reino de las Amazonas, el reino que era gobernado por Ares. Terminó destrozando el lejano oriente y por último miró al cielo y los dioses que se encontraban ahí sudaron en frío. ¿Qué podemos hacer?, preguntó un dios griego alarmado ante la intención de matar que sentían por parte de Chara. Bajar sin las restricciones es una opción,
pero solo terminaríamos destrozando el mundo y acabando con cualquier posibilidad de poder traer nueva vida. Tendríamos que crear uno desde cero y no tenemos la certeza de que este escenario no vuelva a pasar, además somos muy pocos como para crear nuevos espíritus o la raza de los elfos. Desaparecerían para siempre y nosotros terminaríamos casi igual a ellos. ¿Tú qué dices, Hera? Todos los dioses presentes miraron a Hera esperando una respuesta. Después de Urano y Zeus, ella era la que mandaba entre los dioses debido a su liderazgo y poder. Pelearemos, incluso si morimos algunos en el proceso ganaremos, estoy segura, y a pesar de su determinación y del apoyo de todos los dioses, ella no podía dejar de sentir que algo andaba mal. El cómo Freya había mirado a Chara la incomodaba de sobremanera, nunca había visto una impresión así en ella, ni en el reino divino y en el plano mortal. Todos los dioses se reunieron y se prepararon para bajar, y mientras lo hacían los pilares de luz en el que ellos iban fueron atacados. Aquel líquido negro que habían visto múltiples veces devoró el espíritu de 3 dioses sin dificultad y sin pensarlo fue a por Hera, quien se defendió exitosamente gracias a su inmenso poder. Los dioses que habían descendido sin las restricciones en su arcanum comenzaron su ataque frenético contra Chara, sincronizándose a la perfección debido a sus milenios de experiencia. Luchando los unos contra los otros solo por aburrimiento, pero el mismo planeta no podía soportarlo. La tierra retumbaba y se desquebrajaba. Los dioses que tenían conexiones con la tierra intentaban desesperadamente mantenerla junta mientras sus compañeros seguían destrozándola tanto interna como externamente, y los cortes, enredaderas, magia de fuego y rayos multicolor que disparaban Chara no ayudaban. Había creado una hoja de su mismo tamaño que era un escudo extremadamente eficaz incluso ante los ataques a base de fuego y viento combinados. Hera por su parte era la que más golpes devolvía a Chara con su arma y pelea cuerpo a cuerpo, no dejaban espacio para descansar, pero poco a poco se veía como Chara tomaba la ventaja del combate. Su impredecible teletransportación era el factor que más lo ayudaba, y con el tiempo algunos dioses comenzaron a caer, formándose pilares de luz que eran absorbidos instantáneamente por Chara, quien solo ganaba más fuerza, magia y poder destructivo. Llegó al punto de que Hera no podía seguirle el ritmo y solo pudo estar a la defensiva. Los dioses que eran inferiores a ella en poder general eran los que recibían más daños, pero llegó en un punto en donde ella sintió que la pateaban por la espalda y de inmediato se desequilibrió, vio cómo estaba a punto de que el cuchillo de Chara la decapitara, pero antes quería ver quién fue el que los traicionó, así que movilizando toda su fuerza en la punta de su pie derecho se volteó completamente y vio a Ishtar, con heridas profundas que cubrían sus brazos, algunas en el torso, pero la mayoría se concentraba en las piernas, y en lo último que se enfocó fue en la sonrisa que Ishtar tenía plasmada en la cara antes de que todo se volviera negro. Ishtar estaba feliz, después de todo pudo librarse de Hera y de Freya, podría seducir al jefe del último piso de la mazmorra, después de todo era un hombre, pero antes de que pudiera hacer un movimiento fue desmembrada sin piedad alguna. Me das asco, pronunció Chara con una voz gélida carente de cualquier emoción. Tanto en tu alma como en tu cuerpo, para mí eres tan repugnante como ese mocoso. No deseo ni consumirte, pero es mejor hacerlo, al menos me serás de utilidad igual que él. Y antes de que Ishtar se diera cuenta fue devorada por el odio de Chara y sintió un dolor agonizante. Era como si la comieran ratas y al mismo tiempo le quitaran su piel con un cuchillo de carnicero estando consciente. Era horriblemente doloroso, quería llorar, gritar y suplicar, pero nada salía y en algún momento simplemente dejó de existir. Chara continuó implacable hasta que quedó completamente solo en un páramo desierto. No había árboles, ni pasto, ni agua, ni siquiera nubes en el cielo. Lo único que hacía que Chara recordara que estaba en la superficie era ese color café claro de la tierra seca y árida, carente de vida, y sin dudarlo levantó su cuchillo una última vez, acabando con este mundo de un solo golpe, sin posibilidades de volver, de existir, de morir, y antes de quedar en ese vacío que había visto innumerables veces. Simplemente se decapitó. Hermano. Sé que no hubieras deseado esto, pero este sentimiento no desaparece. Fin.